Está Camilo Tiscornia, economista, que queremos entender un poco y seguramente vos del otro lado también. Camilo, Facundo Pastor en la red. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos, Camilo. A ver, primero, ¿qué te parece la cifra? 13.2. Obviamente sigue siendo altísima, pero es una baja muy fuerte. Pensemos que en el mes de enero estábamos en torno al 20. Obviamente que febrero siempre es más tranquilo en materia de inflación que enero, pero es una baja bastante fuerte. Se esperaba que estuviera más en torno al 15 la inflación, y este 13,2 me parece que es un buen dato, y resalto sobre todo también lo que se llama la inflación núcleo, que deja de lado todo lo más volátil, que también bajó fuertemente. Se ubicó en 12,3. Claro. Perdón, sí, 12,3. Decíamos recién, Camilo, que uno tiene la cifra de inflación en la cabeza. Es una cifra lamentablemente muy popular. Hace mucho tiempo que la Argentina en forma cíclica titula con la cifra de inflación. Ahora, lo que no tenemos es una cifra de recesión. O sí, pero no la tenemos tanto en la cabeza. ¿Cuánto crees que hay del parate en este 13.2? No, sin duda, no. Ahora, yo diría, la inflación esta no es producto del parate. Yo diría que en todo caso el parate lo que te explica es por qué está bajando, ¿no? Porque 13,2 sigue siendo muchísimo, y te diría que tiene mucho todavía de traslado a precios de la devaluación del mes de diciembre, en parte, y después muchos de los aumentos de distintos servicios regulados. Entonces, lo alto que está explicado por eso. La recesión, en todo caso, es lo que te explica que no sea más alta y que esté bajando. En todo caso, no hay duda de que la recesión es grave. Se han visto ya datos del mes de enero, que son los últimos que hay bien amplios, que han sido bastante malos, sobre todo en industria y construcción, y el último dato de PBI que hay, que fue de diciembre, fue muy fuerte. O sea que sí, sin duda la recesión juega un papel importante. El gobierno insiste, ahora en un comunicado oficial de la oficina del presidente, en que incluso el presidente hoy dijo que era un numerazo en poner un número que es absolutamente irreal, y te lo pregunto si era irreal, que era que íbamos camino a una inflación del 15.000% anual. Claro, si uno le dicen ese número, cualquier otro va a ser celebrado. Sí, el gobierno hace un manejo de los números, el presidente ha hecho en campaña, haciendo un manejo de números, como anualizando números para dar una idea de la velocidad que van tomando los precios. Yo diría que había un riesgo cierto de inflación si las cosas no cambiaban fuertemente. Ponerle un número a eso, creo que había un riesgo importante de hiperinflación, y con lo que se ha hecho, esto se apagó bastante, y bueno, estamos viendo que la inflación está bajando. La recesión, de alguna manera, era inevitable, quería ser sincero. Es muy difícil pensar que se pueda salir tan rápidamente de los problemas que teníamos y con la economía creciendo. Entonces, yo creo que forma parte de muchas veces lo que pasa en estos ajustes, en donde el sector público tiene que reducirse y mucho. Entonces, la idea es que era un poco esperable que pasara esta recesión. Claro. Déjame escuchar a Milei planteando que 15, que es esto que marcaba Rosario, es un numerazo. Dámelo al presidente, a ver. Pero es más o menos el 15. Parece que está debajo del 15. O sea, con lo cual es un numerazo, porque el consenso de mercado estaba arriba del 15. Bueno, claro, las consultoras, Camilo, planteaban ahí, 15 o un poquitito por arriba, ¿no? Sí, nosotros en particular, que medimos para la región del GBA, teníamos 16,3. En el caso del INDEC, este dato de GBA fue 15, o sea que fue más bajo de lo que nosotros teníamos, y el nacional fue 13,2. Esto se esperaba que pasara, porque en Capital y en Gran Buenos Aires se concentraron muchos aumentos que no se dieron tanto en otras partes del país. Todo lo que tiene que ver con me resulta, Camilo, interesante esto que estás planteando, es decir, la inflación en el Gran Buenos Aires fue del 15. Exactamente, sí, fue más alta de lo que fue en el promedio del país, justamente porque en estas zonas donde hubo aumentos de precios regulados muy fuertes. De hecho, por ejemplo, si vos ves la desagregación que hace el INDEC regional, tenés una inflación máxima de 15 GBA, después bajás a 13,5 en Cuyo y llegás hasta 10,9 en la región del noreste. Claro. Es decir, en Capital y GBA esto era esperable que pasara, y te diría va a seguir pasando, porque es acá donde está el mayor atraso en los servicios regulados. Claro. Cuando empieza a aumentar el gas, que es lo que falta, va a seguir habiendo una diferencia. Ahora, tenemos esta cifra, pero en un punto todavía no podemos cargarle acá porque no vino
cierto ajuste que va a haber, o digo, cierto tarifazo que va a haber con el agua, con la electricidad, con el gas, con lo cual el mes que viene hay que ver qué impacto tiene, ¿no? Sí, la electricidad se dio a mitad del mes de febrero, la mayor parte, y otra parte la pegaron en marzo, ninguna duda. Hay que ver cuándo el gobierno implemente el ajuste del agua y el gas. No sabemos si va a ser en marzo, por ahí es a partir de abril, veremos. En marzo igualmente también va a llegar el tema de los colegios, que vienen con aumentos que pueden estar en torno al 40%, con lo cual yo creo que en marzo probablemente nos encontremos con un número parecido a este, o en febrero tal vez un poco más alto respecto de este valor. Nosotros lo que venimos midiendo en marzo, sí, efectivamente, lo que son servicios regulados, el tema de los colegios tiene un aumento fuerte, pero por ejemplo alimentos y otros productos de consumo masivo están moderándose un poco. Bueno, más. Y te hago la última, porque hay mucha gente hablando del tema alimentos. El título indica que se libera la importación de alimentos y de medicamentos. Para el ciudadano de a pie, que nos está escuchando ahora en el taxi, en el comercio, ¿qué significa esto? ¿Es beneficioso? ¿Es incorrecto técnicamente plantear que está liberada la importación porque ya lo estaba? Explícame un poco esto, Camilo. Lo que han hecho en realidad es agilizar el cronograma de pagos de las importaciones de estos productos. Hasta el momento estas importaciones, como tantos otros productos todavía, tenían como un esquema de pago que se dividía en 4 cuotas. Lo que ha hecho el gobierno ahora para facilitar la importación de estas cosas con el objetivo de contener aún más la inflación es que ahora las importaciones de estos productos se pueden pagar al cabo de 30 días. Sí. Entonces no hay que esperar 4 meses para terminar de pagar. Si no es que hay una liberación de alguna traba extra. Claro, que claro. Pero esto se va a traducir a góndola. Difícil saberlo, pero yo creo que es una medida que hay que tomar. Creo que hay que avanzar en la apertura, no solamente de esto, sino en general. Me parece que es necesario abrir más la economía argentina y favorecer que haya ingreso de productos importados para contener la inflación. Obviamente que como todo, esto tiene una doble cara, ¿no? Porque cuando hay competencia de productos importados, obviamente hay muchos productores locales que se ven resentidos y eso, de alguna forma, es una amenaza para la producción local. Ahora, con ese argumento, cerrar la importación yo creo que no es lógico. Creo que hay que encontrar un balance y creo que en eso, cuanto más sana sea la macroeconomía en general, bueno, más sana podrá ser la apertura y no dañina. Digamos, claro. Porque yo pensaba en eso, Camilo, pienso en productores chicos, familias que tienen emprendimientos vinculados al tema de alimentos, pequeñas industrias que son bastante en la Argentina, a pesar de que hay algunos segmentos como la harina, el aceite, bueno, en fin, que están muy concentrados. Hay mucho laburo ahí dando vuelta, con lo cual me imagino que esto, digo, al clima recesivo se le pega este clima de apertura que hay que ver cómo lo aguantan. Sí, esta es una discusión histórica en la Argentina. Yo creo que si vos no generás cierta competencia, es imposible. Lo que termina pasando es lo que uno también ve hoy en día, que mucha gente se queja de que en Argentina se pagan mucho más caras que en otras partes del mundo. Entonces, yo creo que cierta apertura hay que tener. El modo de evitar que esa apertura sea muy dañina, porque se produce un atraso cambiario muy grande, es evitar tener déficit fiscal. La mejor forma de evitar que se atrase el dólar y que eso genere problemas de competitividad es con superávit fiscal. Entonces yo creo que esa es la combinación. Si la apertura se da en un contexto de déficit fiscal, como pasó en la época de Macri, allí ¿qué pasa? Cuando el Estado necesita financiar, absorbe tanto financiamiento que mete una tasa de interés muy alta, entran los capitales y ahí es cuando se atrasa el tipo de cambio. Bueno, hay que evitar que pase eso ordenando las cuentas públicas. Por eso creo que el foco de lo que el gobierno está haciendo tiene que estar puesto sobre todo en la parte fiscal. Camilo, abrazo grande, muchas gracias. Saludos, hasta luego. Bien, Camilo Tiscornia, economista.